Gracias por continuar con nosotros en Visión Empresarial y vamos a las económicas de la semana. Ustedes saben que esta semana ha estado sumamente caliente con el asunto del paquete fiscal que finalmente fue aprobado en 2 lecturas y de urgencia por el Senado de la República. Según la información que aparece en almomento.net, el proyecto fue aprobado de urgencia en 2 lecturas y con modificaciones. Es un proyecto que busca aumentar los ingresos tributarios del gobierno y destinar mayores recursos a la educación. Ya había habido un debate toda la semana con los empresarios, con la Asociación de Bancos Comerciales, con la Federación de Banca de Apuestas, con FENABANCA, y algunos estaban planteando que deberían hacerse modificaciones, incluyendo al propio Senado de la República, en la voz de quien era el vocero de la Comisión Bicameral que se creó, que era Tommy Galán. Entonces es importante que veamos un poco cuáles eran lo que planteó Tommy Galán, que eran las modificaciones al presupuesto inicial que se hizo. Primero, se planteaba que iba a haber un aumento en un 10%, y más que un aumento, el establecimiento de un 10% a Telecable, es decir, a la factura de Telecable que usted paga, se le iba a colocar un 10%, que actualmente no paga nada. Eso fue eliminado del proyecto que cursaba en el Senado. Y también el 0.15% al retiro de efectivo en los cajeros automáticos, también se eliminó, aunque prevalecía el gravamen a los retiros de oficinas bancarias sobre los 10,000 pesos. Vamos a ver en detalle después cada una de estas cosas. También se iba a gravar lo que eran las ventas brutas de la zona franca con un 2.5%, y que yo creo que eso hay que pensarlo bien, porque la clase media definitivamente es la que más se afecta con este paquete fiscal, que iban a aumentar a un 27% lo que es el impuesto sobre la renta sobre las personas físicas o empresas, y también los impuestos a la banca de lotería y a la banca de apuestas deportivas. También las licencias fueron aumentadas de 31,000 a 35,000 y tributarán en lo adelante un 1% de las ventas brutas. En todo caso, el paquete fiscal para mí parece razonable, ¿de acuerdo? Y cuando hablo razonable es que el gobierno no tiene muchas alternativas por dónde coger. Independientemente de los efectos en términos electorales que pueda tener ese paquete fiscal, ¿de acuerdo? El hecho es que el gobierno necesita resolver un problema de corto plazo. Y cuando digo de corto plazo es el acuerdo con el fondo, que si no se cumple con determinadas condiciones, como es la disminución del déficit fiscal en 1.5% de aquí hasta el 2013, obviamente el fondo entonces pararía lo que es el acuerdo y no tendríamos acceso a determinados recursos que el fondo da. Porque ¿cuál es el problema de una economía como la dominicana? Que no genera los suficientes ahorros para solventar su expansión, su crecimiento. Porque se gasta mucho y se ingresa poco. Entonces eso te genera obviamente un déficit. Entonces tú no tienes para invertir en lo que son proyectos de desarrollo, proyectos de infraestructura fundamentalmente, y entonces tienen que accesar a préstamos. Esos préstamos hay que pagarlos, y hay que pagarlo en dólares. Y entonces, si tú tienes el problema de que no recauda, y más que recaudar, no genera la cantidad de dólares suficiente, y sin embargo, aumenta tus importaciones, que quiere decir tus pagos en dólares también, entonces tú tienes un déficit de cuenta corriente. Todo eso te lleva a un grave problema. Y te lleva a un grave problema de que tú tienes que financiar esos déficits. Y esos déficits hay que financiarlos con préstamos. Y esos préstamos hay que pagarlos. Entonces es como una bola de nieve y un efecto y un círculo vicioso que se establece, en donde si tú no pagas, no te prestan. Si no te prestan, no puedes invertir en proyectos de desarrollo. Y si no inviertes en proyectos de desarrollo, no puedes resolver los problemas de pobreza del país. Y no puedes invertir en educación, como es una de las cláusulas, y más que cláusula, es una de las, digamos, lo que ha puesto el gobierno para justificar lo que es el aumento de los impuestos, que es la inversión en educación. Entonces, definitivamente hay una situación complicada. No digo que no sea complicada. Y es complicada porque nos afecta a la clase media, afecta a las empresas, afecta a los consumidores, aunque se diga que no. Inclusive actualmente ya están aumentando los precios de productos de primera necesidad, que nada tienen que ver con eso. Pero obviamente hay un grupo de comerciantes que se aprovechan de
de ese río revuelto y entonces comienzan a aumentar su precio de manera particular. Entonces, aquí el tema es, si aprueba ese paquete fiscal y el gobierno tiene que resolver su problema de déficit y mantiene la estabilidad macroeconómica. Y con ese anuncio que dice el Fondo Monetario Internacional, que la economía va a crecer un 5.5%, se supone que eso es bajo condiciones de estabilidad macroeconómica. Esperemos que no tengamos reforma fiscal el próximo año, que es un año electoral. Y obviamente, si es un año electoral y hay reforma fiscal, obviamente que el gobierno que se prepare sus maletas, que es para afuera que va. Porque eso tiene efectos inmediatos. Efectos inmediatos en los electores. Los electores normalmente votan por gobiernos que no imponen impuestos, que no establecen impuestos en periodos preelectorales, en años preelectorales. Entonces hay que tener mucho cuidado también. Otro tema importante que quería tocar es el tema de lo que está pasando con el PNUD y la salida de Miguel Seara Hatun. Es lamentable que un profesional de la talla de Miguel Seara Hatun haya salido en esa forma del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y digo que es lamentable porque el trabajo que se venía haciendo ahí es un trabajo importante, es un trabajo interesante, y los datos y las conclusiones que se sacaban sobre la pobreza en el país y la necesidad del empoderamiento de la gente eran definitivamente impactantes desde el punto de vista de qué lo que mostraban la realidad de la situación de la República Dominicana en términos de pobreza. Ahora bien, yo entiendo que esa discusión no debe ser un tema que pare lo que es el trabajo que está haciendo el PNUD, que no pare lo que es los nuevos informes de desarrollo. ¿Por qué? Porque esos datos tienen que seguir saliendo y esos datos deben seguir y continuar dándose a la población. Y esos informes sobre el desarrollo humano que se hacen con recursos internacionales, pero también con apoyo de recursos del Estado Dominicano, deben seguir saliendo. Porque la realidad del país no puede ocultarse, y no hay forma de ocultarse, porque también hay muchos mecanismos de cómo tú generar información, y los organismos internacionales viven haciendo consultoría para dar estas informaciones. Entonces, reitero, para nosotros esa es una discusión que debe parar ahí, que ya debe de establecerse un límite a lo que es una discusión, porque al final de cuentas también yo creo que eso no le beneficia a nadie, y no le beneficia a nadie porque desde el punto de vista profesional, tanto Pavel Issa como Miguel Seara son sumamente capaces, pero el organismo internacional, el PNUD, es un organismo que trabaja y que apoya lo que es el desarrollo de la República Dominicana. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que eso hay que ponerle un límite a esa discusión. Y reitero, el informe de desarrollo humano debe seguir saliendo y deben seguirse haciendo las investigaciones. Y esas investigaciones son las que sirven para el establecimiento de políticas públicas y de acciones concretas para resolver los problemas económicos y sociales de la República Dominicana. Nos vemos después de la pausa.